En mi familia, desde muchas generaciones atrás, nos hemos dedicado al comercio, ya sea vendiendo ropa, artículos eléctricos, juguetes, lo que sea que se pueda vender, los tianguis o mercaditos. Desde que yo era niño, recuerdo bastante bien que ese estilo de vida, aunque no era el mejor, pero ya nos daba el sustento y el pan de cada día. Eso siempre se agradece, porque la vida, desde aquellos tiempos, ha sido muy difícil, pero mi familia y yo, con trabajo, esfuerzo y sobre todo, con la fe en la Santa Muerte, hemos salido adelante. Cuando mis papás se casaron, comenzaron un negocio de este tipo. Ellos iban a los tianguis todos los días para vender comida. Vendían guisados, garnachas, todo tipo de antojitos mexicanos. Al principio les iba muy bien, y así fue durante varios años. Para ese entonces ya había nacido yo y otros 2 de mis hermanos. Yo recuerdo bien que iba en la primaria. Estaba muy chico para comprender todo el esfuerzo que representaba lo que mis papás hacían. Sin embargo, fui testigo de grandes acontecimientos y sobre todo de cosas muy extrañas y hasta aterradoras. Fue para un tiempo que a mis papás les empezó a ir muy mal. La competencia estaba muy complicada en aquel mercado, pues otros puestos de comida se habían instalado ahí. Aquellos ofrecían comida de muy mala calidad, sin embargo, era mucho más barata. Con esto, y tomando en cuenta los aspectos de la crisis de aquellos años, la gente prefería pagar menos, aunque tuvieran que sacrificar el rico sabor de una comida. Mis papás estaban muy preocupados, porque las ventas se les estaban cayendo, y por otra parte, los gastos de la casa, de la escuela, iban en aumento cada día. La desesperación los estaba llevando al límite, tanto así que mi papá se consiguió un empleo en una bodega y dejó a mi mamá sola en el puesto del mercado. Mi mamá estaba muy triste. Yo recuerdo muchas veces verla sentada ahí, llorando, porque no había un solo cliente que se arrimara a comprarle. A veces ella, toda la mercancía que invertía, era la misma con la que se regresaba al terminar la jornada. Era imposible mantenerse así, porque los productos se echaban a perder, y además era obligatorio pagar la renta del espacio. Las cosas ya no estaban dando, y mis papás ya habían contemplado la idea de mejor dejar el negocio. Una tarde recuerdo que una mujer que era amiga de mamá, de ahí mismo del mercado, se acercó con ella y empezaron a platicar. «Oye, Rosario, me dijeron que ya te piensas ir de aquí del mercado, que no te ha estado yendo bien. No te desanimes, son tiempos malos, pero ya verás que todo cambia». Mi mamá tenía la cabeza agachada, muy pensativa, pero respondió: «No sé, Guadalupe, pues es que mi esposo y yo ya le hemos batallado bastante. Tenemos ya varios meses que nos está yendo de la fregada. Y mira, aquellos puestecitos de allá venden puras porquerías, pero a toda la gente les gusta». «Oye, Rosario, con todo respeto me gustaría ayudarte, pero eso sí, te pido que tengas una mente abierta, porque lo que te voy a decir a veces es difícil de comprender». Mi mamá le preguntó que de qué se trataba. Aquello que le proponía a la mujer le había llenado de incertidumbre. «Pues mira, Rosario, si tú ves ahí en mi puestito, yo tengo un pequeño altar a la Santa Muerte. Ahí está medio escondido, porque sé que a mucha gente le da miedo. Tampoco pretendo ahuyentar a mi gente. Pero lo que sí te puedo decir es que la Santa Muerte es muy milagrosa. Si tú le pides un favor, y se lo pides de corazón, ella seguro te lo va a cumplir. Lo único que tienes que hacer es ser leal con ella, rezarle, ponerle sus ofrendas, y verás que mi santita es bien milagrosa. De verdad que aunque parezca increíble, te puedo jurar que en un abrir y cerrar de ojos, si tú me haces caso, la Santita Muerte te va a volver a aclientar tu puestito». Yo estaba muy atento a la conversación de mi madre con aquella señora. Mi mamá estaba un poco confundida. Tenía miedo, porque ella era una mujer muy devota de la religión católica. Sé que en el fondo, a ella le dolía traicionar su fe, pero era una realidad que de no intentar una alternativa, nuestra familia y nuestra economía se iba a ver en serias dificultades si no se tomaba una decisión. Mi mamá estuvo pensándolo un rato, pero finalmente aceptó. «Ay, Guadalupe, pues
Es que mira, sí tengo miedo. Tú debes comprender. Pero sabes, también tengo muchas ganas de ver a mis hijos crecer en un buen ambiente, que tengan mejores posibilidades, que no haya hambre en mi casa y que ellos siempre tengan un pan para llevarse a la boca. Y me gustaría que me enseñes a rezarle a la Santa Muerte, porque tengo muchas cosas que pedirle. Cuando terminaron la conversación, yo me quedé ahí en el puestito, y mi mamá se fue junto con Guadalupe, y se pusieron a platicar a solas en el lugar donde aquella mujer tenía a su Santa Muerte. Yo de lejos veía cómo Guadalupe le explicaba algunas cosas, y también cómo le regalaba su estatuilla de la Santita. Mi mamá regresó. Se le veía nerviosa. Es como si ella estuviera casi cometiendo un delito, y era normal, porque de saberse que ella estaba adorando a la Santa Muerte, nuestra familia podría juzgarla de loca, o incluso dejarle de hablar, porque era una realidad que en mi familia, me refiero a mis abuelos, mis tíos, todos eran bastante católicos y eran muy leales a la creencia. Mi mamá se acercó conmigo y me pidió que no le dijera nada a mi papá, que mejor me quedara callado. A cambio, mi mamá me regaló una bolsa con dulces, la cual yo acepté muy gustoso. A partir de aquel día, mi mamá colocó la figurilla de la Santa Muerte por debajo de la mesa. Cada vez que llegábamos le prendía una vela, y también al terminar la jornada. Ella le rezaba en silencio con los ojos cerrados, y constantemente le entregaba su fe. Yo realmente no comprendía del todo lo que ocurría, pero eso no evita que pudiera yo ser testigo de muchas cosas que comenzaron a cambiar. Para empezar, y de manera muy misteriosa, los puestos de comida que estaban ahí en el mercado y que competían contra el de mi mamá, de pronto desaparecieron. Nadie sabe por qué dejaron de ir a vender. Esto, de inmediato, hizo que mi madre recuperara las ventas que había perdido. La gente llegaba por montones, y las ventas subían y las ganancias también. Con aquello, se había cumplido la promesa de que la Santa Muerte nos ayudaría a mejorar. Mi mamá estaba muy agradecida. Ella había recibido la bendición de la Santita. Y por esto es que mi mamá le ponía constantes ofrendas. Ella se volvió aún más devota, y era un secreto que solo ella y yo teníamos. Mi madre era muy cuidadosa de que mi papá no viera su estatuilla ni le encontrara las oraciones que siempre le rezaba. Pero es una realidad que tarde que temprano, mi papá se enteraría. Para una ocasión, por casualidades del destino, mi papá le encontró la estatuilla de la Santa Muerte a mi madre. Comenzó a interrogarla, y a mi mamá no le quedó más que explicarle con lujo de detalles cómo es que se había vuelto devota de la creencia. También le contó todos los favores que le había pedido a la Santita, y cómo cada uno de estos se había cumplido. Aquella tarde, mi mamá estaba guardando las cosas porque ya había terminado de vender. Mi papá le estaba ayudando y a la vez la estaba regañando. Estaba él en desacuerdo de todo aquello. Mientras estaban en la discusión, recuerdo perfectamente que se nos fue acercando un tipo, un sujeto que era un ladrón conocido de aquellos rumbos, le decían el Chapulín. Aquel sujeto parecía que estaba drogado y se le acercó a mi mamá, y como él ya sabía que ella vendía mucho y traía el dinero de las ganancias, con una pistola le apuntó y le pidió que le entregara el dinero. Mi papá se quedó sin poderse mover, mi mamá tampoco. Y yo, pues qué les digo, yo no podía hacer nada. Aquel tipo se estaba poniendo agresivo, y mi papá le pidió a mi madre que le entregara el dinero al Chapulín. Dale todo lo que te pide, Rosario, no nos vamos a arriesgar por un poco de dinero. Ya verás que luego nos reponemos. Lo importante es que salgamos todos con vida. Mi mamá, obedeciendo a mi padre y sabiendo también que aquello era lo mejor, le entregó el morral con las ganancias del día a aquel ladrón. El sujeto, en cuanto tomó la bolsa, se echó a correr. Mi madre, mientras aquel sujeto escapaba, se puso ambas manos en el pecho y le pidió ayuda a la Santa Muerte. «Ay, Santita, ayúdame. No es justo que este tipo se haya llevado mi dinero». Mi papá no comprendía por qué mi mamá hacía aquello. Se sorprendió con lo que ocurriría instantes después. Como ya estaba atardeciendo, ya estaba un poco oscuro, y les juro que dentro de la oscuridad de aquel lugar, no sabemos cómo, pero salió un perro muy grande corriendo. Iba a toda velocidad y fue directo a interceptar a aquel ladrón.
El tipo iba corriendo muy rápido y el perro le mordió un pie, haciéndolo que se tropezara. Lo peor de todo es que aquel tropiezo fue una muy fuerte caída. Nosotros de lejos solo veíamos todo y vimos claramente cómo mientras el sujeto iba cayendo al piso, la cabeza se le golpeó directo en el filo de la banqueta. El golpe fue tremendo, aunque estábamos un poco lejos, pero nada más escuchamos cómo el cráneo se le partió en dos. El sujeto ya ni gritó ni dijo nada, simplemente se quedó ahí, convulsionándose hasta que perdió la vida. El perro no nos dimos cuenta en qué momento desapareció, pero nos acercamos rápido y mi papá recogió nuestra bolsa con dinero y nos regresamos para el puesto. La escena de muerte de aquel tipo era impresionante. Le estaba saliendo sangre de la boca y de la nariz y ya se había formado un charco sobre el pavimento. De inmediato muchos curiosos llegaron y nosotros no quisimos meternos en problemas, así que mis papás subieron lo que les faltaba a la camioneta y nos largamos de ahí. Debo contarles que desde ese día, o desde esa tarde, mi papá se volvió creyente de la Santa Muerte. Él sabía que aquello que ocurrió fue un milagro de protección para nosotros. La Santa Muerte intercedió para que nosotros no perdiéramos ese dinero. Puedo decirles que hasta la fecha nos va bastante bien en el negocio. Seguimos siendo devotos de la Santa Muerte porque creemos ampliamente en su poder. Las cosas no pasan por casualidad, todo siempre tiene una razón. Y para nosotros, la Santa Muerte siempre estará detrás de nuestros logros, de nuestras bendiciones. Ella llegó a nuestras vidas para cuidarnos, para salvarnos, y es un hecho que le estaremos completamente agradecidos toda la vida. Sé que esto es un testimonio para muchas personas que podrá no ser real. Sin embargo, si alguien quiere intentar conocer el poder de la Santa Muerte, ella siempre los acogerá, porque siempre serán bienvenidos a su reino. Dejo esta experiencia que hemos vivido en mi familia, esperando que sirva de ejemplo para demostrar el gran poder que tiene mi Santísima Muerte. Fue hace mucho tiempo, cuando trabajaba en una fábrica en el Estado de México, que ocurrió lo que les voy a contar. Sé que les resultará un tanto increíble, sin embargo, es real. En aquellos tiempos los horarios de trabajo eran demasiado inestables. En aquella fábrica, uno podía entrar muy temprano y no tener hora de salida. El trabajo era abundante y la paga también era buena. Sin embargo, pues como yo era un joven alocado, mucho del dinero que ganaba me lo gastaba en alcohol y en algunas sustancias que me ayudaban a relajarme. Muchas veces en aquel trabajo me tocaba salir prácticamente ya pasando la medianoche. Por parte de la empresa, se nos acostumbraba a pagar un transporte, ya fuera un taxi o una camioneta especial que nos iba dejando uno a los empleados hasta la puerta de nuestras casas. Pero yo era rebelde, y como yo vivía muy cerca del trabajo, los días viernes como de costumbre, cuando necesitaba ir a comprar un poco de sustancia para disfrutar el fin de semana, yo decidía salir por mi propio pie y caminar hasta mi casa, pues de paso me servía para llegar a aquel lugar donde la compraba. Aprovechando de que la calle estaba muy solitaria, eso me servía para pasar desapercibido. Aquella noche al salir del trabajo, eran cerca de la 1 de la mañana, me despedí de mis compañeros y vi cómo se fueron, pese a que el guardia me rogó que me fuera por mi seguridad a bordo del transporte. Yo me negué y decidí irme por mi propio pie. Iba caminando por aquellas solitarias calles, en las que solamente se podía ver algún perro que andaba por ahí, o algún gato, o algún borrachito que tenía su casa bajo las estrellas de aquel lugar. Iba yo caminando muy precavido, cuidándome, porque es de conocerse que el Estado de México es altamente peligroso. Sin embargo, cuando uno es joven, eso no importa, uno siente que tiene la vida comprada para siempre. De ir caminando, al dar vuelta en una esquina, recuerdo que comencé a escuchar unos quejidos, como de una mujer. Fui buscando de dónde provenía aquello, y ahí fue que noté que a unos 20 metros iba por la calle una señora en una silla de ruedas. La pobre mujer ya se veía de edad avanzada, y con mucho esfuerzo estaba empujando las ruedas de su silla.
A la pobre le acompañaba un perrito negro, el cual iba muy campante junto a la mujer, caminando como cuidándola. Como yo iba para la misma dirección, me adelanté y llegué hasta donde estaba la señora, pues como vi que ésta estaba batallando mucho, pues el pedazo estaba empedrado, amablemente me acerqué a la señora, les saludé y me ofrecí para ayudarla a empujar su silla de ruedas. La mujer se me quedó viendo y estoy seguro que desconfió un poco, porque yo me vestía un poco malandro. Como a la pobre mujer no le quedó más que confiar, yo comencé a empujar su silla de ruedas. Aquel perrito se me acercó muy contento y le saludé también. Le pregunté que hasta dónde iba, y la mujer me dijo que ella tenía su casita a unas cuadras adelante. En el camino íbamos platicando y la mujer me tomó confianza. Ella me iba diciendo que sus hijos la abandonaron cuando quedó inválida, pues los gastos de su rehabilitación y sobre todo de su manutención eran altos, así que los malditos prefirieron abandonarla a su suerte. Me enterneció mucho la historia de la mujer. Realmente me preguntaba yo, ¿cómo es que esa señora, pese a su condición, tenía tantas ganas de vivir, de salir adelante? Realmente me sentí muy mal, porque yo siendo tan joven, estaba desperdiciando mi vida en estupideces, en malas amistades, en sustancias y en un sinfín de cosas más. De ir avanzando, llegamos hasta donde la viejita me indicó. A mí me sorprendió mucho porque donde vivía la viejita era una especie de lote baldío, en el cual había una pequeña casita con apenas unas láminas que la levantaban. Ese lugar se veía demasiado precario y me dio mucha lástima que así fuera su vida. Recuerdo que como me acababan de pagar, saqué un billete de 500 pesos de mi bolsa y se lo entregué a la mujer. Tenga, mi jefecita, para que se aliviane. Con esto mínimo va a poder comer toda la semana. La señora tomó muy gustosa el billete, se me quedó viendo, y noté que unas lágrimas comenzaron a correr por su mejilla. Dios te bendiga, mijo. La verdad que me caíste como un ángel del cielo. Estoy segura de que la vida te lo va a pagar y te lo va a regresar multiplicado. Me despedí de la mujer y le di un beso en la frente. La verdad es que la viejita me recordaba a mi abuelita fallecida, a la cual extrañaba mucho. Cuando di la media vuelta, la mujer me habló. Oye muchacho, espera tantito por favor. Te quiero regalar algo también. Pon tu mano. Me acerqué de nuevo a la mujer, extendí la mano. Y en eso, ella colocó sobre mi palma una pequeña estatuilla de la Santa Muerte. Era como una especie de llavero. Yo ya había oído hablar de la Santa Muerte, pero nunca había ejercido su fe. Tómala, mi niño. De verdad, yo sé que te va a servir, porque mi santita te va a cuidar de todos los peligros que se te puedan atravesar. De mí te acordarás cuando compruebes el gran poder de la Santa Muerte. Yo no me sentí con el corazón para rechazarle el regalo a la mujer. Cerré la palma de mi mano y empuñé aquella estatuilla. La llevé a mi bolsillo. En eso la mujer comenzó a decirme que si yo le pedía algo a la Santa Muerte, con toda la fe de mi corazón, ella me lo iba a conceder, fuera protección, dinero, una novia, lo que yo quisiera, pero eso sí, debía entregar mi lealtad completa. Me despedí de la mujer agradeciéndole todos sus consejos. La verdad es que yo no sabía si realmente estaba dispuesto a ofrecer mi fe a la Santa Muerte, pero como muestra de cariño de aquella mujer, fue que conservé la estatuilla. Seguí caminando, traté de apresurar el paso, porque ya se me había hecho más tarde, y eso representaba estar en un mayor peligro. Fui entrando en una zona de la colonia que estaba completamente oscura, porque el alumbrado público había sido violentado y el gobierno de la localidad no lo había mandado reparar. Aquel lugar le decían que era el paso de la muerte, porque ahí ocurrían muchos asaltos y hasta asesinatos. Recuerdo perfectamente que yo iba por un costado de los carros, con mucho sigilo, cuidando de que no me saliera nadie. Volteaba yo para todos lados, y en una de esas, de ir caminando por la banqueta, había un carro abandonado justo a unos metros adelante de mí. Y justo cuando pasé junto a este, alguien abrió la puerta. Se trataba de un hombre ya como de unos 40 años. Apenas si lo podía ver, pero parecía como un borracho vagabundo.
alguien que posiblemente vivía en ese carro. A ver, carnalito, ya te la sabes. Cállate con todo lo que traigas, porque si no, mira, ahorita te meto un plomo en la cabeza. Las palabras de aquel asaltante me pusieron en alerta de inmediato, y yo no sabía qué hacer. Estaba confundido. Era la primera vez que me apuntaban con un arma. Las manos me temblaban, mi corazón estaba muy acelerado, estaba casi muerto de miedo, pero aún así, pese a que titubeé y que el ladrón tuvo que repetirme aquella orden, comencé a meter mi mano en el bolsillo y saqué mi cartera. Estaba yo por entregársela, pero en eso recordé que en el otro tenía a la Santa Muerte. Una vez que le entregué en la mano mi cartera al ladrón, metí la mano en el otro bolsillo y saqué la estatuilla de la Santa Muerte. La apreté con mis fuerzas y en mi mente le hice una petición. Ay, Santita, sácame de esta. Déjame vivir. No dejes que este tipo me haga daño. Después de decir aquello en mi mente, puse en la mano del ladrón la estatuilla de la Santa Muerte. Cuando éste la vio, la contempló por un instante y sus ojos se comenzaron a llenar de pánico, de miedo. Él sacudió su mano y con ello dejó caer la estatuilla y mi cartera al piso. El tipo se me quedó viendo y parecía que estaba viendo al mismo demonio. No podía ni siquiera hablar y lentamente se fue regresando hacia el interior de aquel carro abandonado. Eso me dio la oportunidad de recoger mi cartera y mi estatuilla de la Santa Muerte. En cuanto lo estaba haciendo, recuerdo que volteé hacia el interior del carro para saber si era prudente correr o quedarme ahí a esperar. Sin embargo, lo que ocurrió después fue algo realmente impresionante, porque claramente, a través de uno de los cristales rotos, pude ver cómo aquel asaltante se metió la pistola en la boca y se dio un tiro. El estruendo reventó el silencio que gobernaba esa noche, y ante aquello yo salí corriendo a toda velocidad. Movía mis pies rápido sin parar, hasta que por fin llegué a mi casa. Me metí a mi cuarto y coloqué frente a mi repisa aquella estatuilla de la Santa Muerte. Me arrodillé y comencé a agradecerle por salvarme. Aquello había sido un milagro que ella me brindó. Ella me demostró su poder. No habrán tardado algunos minutos cuando llegaron las patrullas a aquel lugar. A mí ya no me tocó verlo porque estaba ya bien guardado en mi casa. Pero al día siguiente, se supo que aquel ladrón había fallecido a causa del tiro que se metió por la boca. Los restos de su cerebro y su cráneo quedaron tirados dentro del vehículo. Aquello fue una escena digna de una película de terror. Y aunque en realidad, haber vivido aquello me traumó por un tiempo, debo reconocer que me sentí con gusto de haber sido protegido por mi Santa Muerte. Ella se hizo presente cuando más la necesitaba. Por eso es que ahora, después de tantos años, le sigo teniendo fe como aquel primer día. También agradezco a la vida por haber puesto en mi camino a aquella viejecita. Si yo no la hubiera ayudado, mi vida hubiera sido otra. Créanme que a partir de aquella noche, yo valoré mi vida. Entendí que tenía que aprovechar cada minuto y cada momento para ser feliz, para hacer las cosas mejor, para ser un orgullo para mi madre. Mi vida ahora es completamente distinta. Vivo una vida relajada, tranquila. Me va bien en el trabajo y en el amor. No puedo pedir nada más. Solamente me siento agradecido. Y cada que puedo hablo bien de la Santa Muerte. Ella siempre tendrá los brazos abiertos para quien quiera brindarle su fe.